Los otanistas no soportaron los misiles rusos. Aviones de combate rusos alcanzaron a las fuerzas de la OTAN. La escena se desarrolló sobre la gélida extensión del Mar Negro. Los cazas Su-57 aniquilaron a las fuerzas especiales de Ucrania y los contingentes de la OTAN. Veamos el siguiente informe. Combates rusos alcanzaron a las fuerzas OTAN. La escena se desarrolló sobre la gélida extensión del Mar Negro, un escenario que ha sido testigo de innumerables confrontaciones a lo largo de los siglos. En medio de este paisaje, la isla Zmeiny, un peñasco escarpado y solitario, se erigía como un bastión estratégico. Aquí, en la profundidad de la noche, cazas Su-57 rusos surcaron los cielos como aves de presa, portando misiles con un solo objetivo: aniquilar a las fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania y los contingentes de la OTAN que se habían aventurado en este territorio. El ataque fue brutal y preciso. Los Su-57, joyas de la aviación militar rusa, se lanzaron en picado desde altitudes vertiginosas, desplegando una letalidad que dejó a sus enemigos sin tiempo para reaccionar. Así lo han informado los periodistas del canal Telegram Military Observer. Según los autores de la publicación, los militares que operaban en lanchas rápidas fueron atacados. También se informa que los portadores de misiles eran cazas Su-57. Los misiles cargados de furia y tecnología de última generación se dirigieron sin piedad hacia las lanchas rápidas que transportaban a los comandos de la OTAN y Ucrania. En cuestión de segundos, las embarcaciones fueron reducidas a escombros flotantes. Los restos carbonizados se hundieron en las profundidades del mar, dejando atrás una estela de destrucción que parecía manchar las aguas con el eco de la derrota. Los cazas rusos habían lanzado su ofensiva con la precisión de un reloj suizo, pero con la fiereza de un depredador acorralado. Los Su-57, en su imponente figura, se convirtieron en el terror de las fuerzas enemigas, que hasta ese momento se creían invulnerables en su posición estratégica. Las fuentes del canal de Telegram Military Observer confirmaron que el golpe había sido certero. Un mazazo a las fuerzas occidentales que osaron desafiar a Rusia en su propio terreno. La Fuerza Aérea de Ucrania informó anteriormente de un ataque con misiles en la isla Zmeiny, con 4 misiles de crucero Kh-22 llevado a cabo por bombarderos rusos Tu-22M3. Las Fuerzas Armadas de Ucrania no informaron sobre ninguna interceptación de misiles, reza el informe. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto estar acá con ustedes. De inmediato vamos a comenzar con este análisis. Bueno, los otanistas no soportaron los misiles rusos. Fíjense que este escenario se da en el poderoso Mar Negro, ¿no? Un símbolo de poder y riqueza, que históricamente ha sido un punto de tensión debido a su ubicación estratégica. En esta ocasión se convirtió en el escenario de una batalla que, digamos, pudiera dar luces de qué tan perdida está la OTAN. Confiadas en una supuesta superioridad tecnológica, se aventuraron a este territorio solo para encontrarse con la muerte. El ataque liderado por los cazas rusos Su-57 fue devastador. Estos aviones, conocidos por su tecnología furtiva y una maniobrabilidad espectacular, llevaron a cabo una ofensiva aérea que demostró no solo la superioridad rusa en términos tecnológicos, sino también la habilidad de sus pilotos. Los misiles Kh-22 lanzados desde el Su-57 alcanzaron con precisión milimétrica las lanchas rápidas que transportaban a los comandos de la OTAN y de Ucrania, destruyéndolos en cuestiones de segundos. Pero, ¿cómo estos aviones pudieron reaccionar y dar justo en el objetivo con unas lanchas tan rápidas? Y más allá, ¿qué hacían esas lanchas
rápidas con comandos de las fuerzas especiales de la OTAN y de Ucrania en el Mar Negro. No han podido escapar del fuego de Kursk. Aún los vientos de Kiev baten las cenizas del masivo, poderoso y destructor bombardeo ruso en Kiev. El alto mando militar ucraniano entonces manda lanchas rápidas a las gélidas aguas del Mar Negro. Parece que Zelensky está empeñado en acabar con los soldados ucranianos y con los mercenarios pagados por Occidente, ¿no? El caza ruso Su-57, amigos de Prensa Alternativa, es considerado uno de los aviones de combate más avanzados del mundo, con una letalidad que se basa en una combinación de sigilo, velocidad y maniobrabilidad. Por supuesto, imponente con el poder de fuego. El diseño de la tecnología de sigilo que tiene este caza reduce su firma de radar, lo que lo hace extremadamente difícil de detectar por los sistemas de defensa aéreos enemigos. Este sigilo permite acercarse a sus objetivos sin ser detectado, dándole una ventaja estratégica significativa, sobre todo para la eliminación de estas lanchas rápidas. Por supuesto, tiene maniobrabilidad extrema, ¿no? Esto es gracias a su diseño aerodinámico y su sistema de vectorización de empuje. El Su-57 puede realizar maniobras que pocos cazas pueden igualar. Esto le permite evadir misiles enemigos, posesionarse rápidamente para ataques sorpresa y enfrentarse a múltiples adversarios con facilidad. Pero fíjense que una de las características de la maniobrabilidad es acercarse y posesionarse rápidamente para el ataque sorpresa. No le dieron tiempo al comando de las fuerzas especiales de la OTAN o de Ucrania a reaccionar. Además, está armado con una variedad de misiles aire-aire y aire-tierra de última generación. Entre ellos se encuentran los misiles hipersónicos Kinzhal y otros sistemas que pueden destruir objetivos a gran distancia. Además de su cañón automático interno de 30 milímetros que proporciona una poderosa opción para los combates cercanos. Y por si fuera poco, es capaz de alcanzar velocidades superiores a los 2 Mach y con un alcance operativo considerable, pues el Su-57 puede cubrir grandes distancias rápidamente, lanzando ataques devastadores y retirándose antes que el enemigo pueda responder, ¿no? Además, bueno, vienen equipados con sistemas de aviónica avanzada, incluyendo un radar de matriz activo y sistemas de guerra electrónico. Entonces, bueno, es un caza altamente complejo a nivel tecnológico que pudo eliminar a estas fuerzas especiales de la OTAN y de Ucrania. Veamos la segunda parte de la noticia. Palabras, se refleja la impotencia de un ejército que una vez más había subestimado la capacidad bélica de Rusia. La isla Shmeini, un punto minúsculo en el vasto mapa del conflicto, se había convertido en el epicentro de una batalla que tenía implicaciones mucho más grandes que su modesta superficie. Era un símbolo, una pieza en el ajedrez geopolítico donde cada movimiento cuenta. La decisión de desplegar fuerzas de la OTAN y Ucrania en esta isla fue vista como una provocación, un desafío directo al poderío ruso en la región. Pero como tantas veces en la historia, las fuerzas occidentales habían subestimado a su adversario. Este ataque no solo fue una victoria táctica, sino también un golpe moral para la OTAN. El bloque que se había mostrado confiado en su capacidad para contener a Rusia ahora enfrentaba la cruda realidad. Sus fuerzas eran vulnerables y su alianza no estaba exenta de fisuras. Las lanchas rápidas que se desplazaban con la agilidad de serpientes sobre el agua fueron el objetivo perfecto para los misiles rusos que cayeron como rayos implacables y precisos. La derrota en Shmeini envió un mensaje claro.
Rusia no permitirá que sus enemigos pusieran un pie en su territorio sin pagar un precio. Los expertos militares ya habían advertido que la OTAN y sus aliados subestimaban la capacidad de Rusia para mantener una ofensiva sostenida. Y mientras en Occidente se debatía sobre la eficacia de las sanciones y el apoyo militar a Ucrania en el campo de batalla, la realidad era muy distinta. Los arsenales occidentales estaban agotados, sus líneas de suministro estiradas hasta el límite. El conflicto en Ucrania, que inicialmente se pensó como un desgaste para Rusia, estaba revelando las debilidades de los propios atacantes. Larry Johnson, un exanalista de la CIA, lo describió con cruda franqueza. Ni Estados Unidos ni Europa cuentan con un montón de almacenes llenos de tanques y piezas de artillería. Bueno, esto da cuenta de la capacidad excepcional de Rusia para responder de manera inmediata. Y fíjense que la elección de los KH-22 no fue casual. Estos misiles están diseñados para destruir grandes objetivos y esto fue una clara señal de que Rusia está decidida y no va a permitir ningún tipo de incursión en sus esferas de influencia. Seguro tendrán respuestas contundentes similares a este desenlace de los combatientes de las fuerzas especiales de la OTAN y de Ucrania. El fracaso de esta operación ha tenido repercusiones profundas ya para la OTAN. Es una derrota que representa, bueno, un revés táctico, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Cuáles son los objetivos claros? Pues parece que están jugando a una ruleta a ver qué les funciona. Esto también es un golpe moral para la OTAN, ya que, bueno, durante años ellos se han proyectado como una imagen de poder, de cohesión, pero la realidad, sin embargo, es que las fuerzas de la OTAN y sus aliados ucranianos han subestimado gravemente la capacidad de respuesta de Rusia. Y en este sentido, esta derrota es un recordatorio de las propias limitaciones de estrategias occidentales en el conflicto en Ucrania. Y a pesar de la retórica belicista y de sanciones económicas y amenazas y titulares de triunfo que constantemente llenan los portales occidentales, la OTAN se enfrenta sin duda alguna a un adversario que no solo es capaz de resistir, sino que también puede lanzar contraataques devastadores. Lo vimos hace escasos días con el bombardeo en Kiev. Sino, bueno, también puede poner en jaque operaciones especiales occidentales porque van un paso adelante. La inteligencia rusa ha tenido un papel fundamental en el desarrollo de esta guerra. Incluso, bueno, los mismos exfuncionarios de la CIA han reconocido la derrota ya de Ucrania en el campo de batalla, las estrategias erradas de los altos mandos ucranianos, no hay coordinación, no hay voz de mando. Por supuesto, también ellos han descrito con mucha franqueza la situación. Y bueno, Larry Johnson no se quedó atrás, ¿no? Ni Estados Unidos ni la Europa cuentan con un montón de almacenes llenos de tanques y piezas de artillería. Y el ministerio ruso ha detalladamente descrito la cantidad de tanques blindados, de armamento militar, destrucción de almacenes de municiones, los propios lanzamisiles occidentales han quedado destruidos bajo la fuerza rusa. Además, hay que tener un punto claro: la falta de municiones en Occidente y la falta de armamento bélico que actualmente
tiene la OTAN. Occidente está básicamente con unas reservas en el punto mínimo. Su dependencia también a la asistencia de Estados Unidos en esta materia complica aún más la situación, sobre todo con las próximas elecciones en Estados Unidos, ya que Donald Trump ha sido bastante específico con este tema. Exigirle a los países de la OTAN que cumplan con el presupuesto para el armamento. Incluso amenazó con dejar desprotegidos a estas naciones si no cumplen con el presupuesto. Entonces, fíjense cómo esto marca la gravedad estratégica de la OTAN. Esto pone a la OTAN en una encrucijada, señoras y señores. Pone a la OTAN en una encrucijada. No han podido con Rusia, no han podido tampoco dar una imagen clara de las estrategias militares que se están utilizando en Ucrania. Veamos entonces la tercera parte de la noticia. Esta declaración no solo es un reconocimiento de la realidad en el terreno, sino también un presagio de lo que podría venir. Occidente, que alguna vez fue el arsenal del mundo, ahora se enfrenta a la dura verdad de su desindustrialización y dependencia de la manufactura extranjera. El ataque a Khamenei es solo un capítulo más en una larga historia de enfrentamientos donde los recursos, la estrategia y la tecnología se entrelazan en una danza mortal. La OTAN, en su intento por debilitar a Rusia, se ha topado con un adversario que no solo resiste, sino que contraataca con una ferocidad que pocos esperaban. Los misiles rusos no solo destruyeron las lanchas enemigas, destruyeron también la ilusión de que la OTAN podría intervenir en ese conflicto sin sufrir bajas significativas. Mientras los restos de las lanchas enemigas se hundían en las oscuras aguas del Mar Negro en Moscú, la noticia fue recibida con un mix de orgullo y precaución. Rusia había demostrado una vez más que cuando se trataba de defender su territorio, no hay enemigo demasiado grande ni aliado demasiado poderoso que la haga retroceder. Los Su-57, con su tecnología furtiva y capacidad de maniobra, habían cumplido su misión, dejando claro que cualquier intento de invasión en áreas bajo influencia rusa sería respondido con una fuerza devastadora. En la región de Odessa, mientras tanto, la tensión seguía en aumento. Las fuerzas rusas continuaban sus ataques, no solo contra los contingentes de la OTAN, sino también contra la infraestructura crítica que sostenía el esfuerzo de guerra ucraniano. Los puertos esenciales para el suministro de armas y municiones se convirtieron en un objetivo prioritario. Hace unos días, varios buques de carga, ucranianos, escoltados por barcos militares, partieron de Ismail y Odessa con destino a Crimea. Su misión, abastecer las fuerzas ucranianas, pero el viaje no fue fácil. Los bombarderos Tu-22M3 ya habían lanzado su ataque utilizando misiles Kh-22, cuyo poder destructivo no dejó lugar para la duda. La confrontación en Khamenei es un reflejo de la estrategia rusa de golpear en puntos clave, debilitando la capacidad de reacción del enemigo antes de que se pueda consolidar. Este enfoque, que combina ataques precisos con uso eficiente de los recursos, es una táctica que Rusia ha perfeccionado a lo largo de su historia militar. Desde las vastas estepas de la Segunda Guerra Mundial hasta las montañas del Cáucaso, las fuerzas rusas han demostrado una y otra vez que la guerra es tanto una cuestión de resistencia como de fuerza bruta. Bueno, fíjense que cada día que pasa, amigos de Prensa Alternativa, el conflicto en Ucrania se convierte en una máquina para tragar y drenar recursos y más recursos de Occidente. Incluso mermar el ejército ucraniano, y ni hablar de los mercenarios pagados.
son eliminados en el terreno. Las grietas en esta alianza que se vende como una organización poderosa con tentáculos que mueven toda la geopolítica mundial, estas grietas están volviendo cada vez más evidentes, son más grandes. El mundo observa cómo hay una ruptura interna en los pasillos del poder de la OTAN. Y esta derrota en el Mar Negro es solo un síntoma de los problemas más profundos y más grandes que tiene la estrategia militar occidental. El envío de tropas de fuerzas especiales de la OTAN y de Ucrania, en retrospectiva, fue un intento desesperado, amigos de Prensa Alternativa. Un intento desesperado por mantener el control en una región estratégica que ya, señoras y señores, perdieron. Estados Unidos y la OTAN han perdido su poder y se levanta Rusia y se levanta China como potencias emergentes que están cambiando las reglas de juego. Y esto es lo que pone tan nervioso a Occidente. Además, Estados Unidos está temblando por el crecimiento, el poder y la tecnología que actualmente tiene Rusia. No puede Estados Unidos enfrentar directamente a Rusia y esa es la realidad. Por tanto, siguen utilizando a Zelensky para llegar o tratar de llegar a Rusia. Sin embargo, esto ha sido completamente en vano. Y esta situación puede prolongar la guerra indefinidamente, tratando la OTAN y Estados Unidos de acercarse a Rusia para hacerle daño. Sin embargo, bueno, tienen un adversario que ha demostrado ser más que formidable en el campo de batalla. Un adversario que, además de todo el poderío militar y tecnológico, sus soldados juegan un papel fundamental en las victorias. El Ministerio de Defensa ruso ha celebrado el heroísmo de los soldados rusos en diferentes ocasiones. Incluso la creatividad para atrapar soldados rusos ha sido increíble. Los han podido atrapar usando sus propios radios como señuelos. Motorizados han logrado destruir tanques, han logrado hacer correr posiciones del enemigo en áreas clave. Hemos visto durante todo el transcurso de esta guerra, a través de nuestro canal Prensa Alternativa, las hazañas que han logrado estos soldados. Entonces ellos también juegan un punto fundamental. La confrontación que se dio en el Mar Negro fue un claro ejemplo de cómo Rusia ha logrado combinar todo su poder militar, su estrategia calculada con los altos mandos militares, la unión entre los componentes de las Fuerzas Armadas rusas, todo esto para defender sus intereses no solo en el Mar Negro, sino en toda la región y en toda la extensión de Rusia. La OTAN, por su parte, se enfrenta a una realidad muy incómoda, amigos de Prensa Alternativa, de verdad, insisto, se enfrentan a una realidad muy incómoda. Sus fuerzas no son invulnerables y su capacidad para proyectar poder en la región
está siendo seriamente cuestionada por el mundo. Incluso está siendo cuestionada por sus propios aliados. Mientras tanto, Rusia continúa fortaleciendo su posición, ganando operaciones con una precisión quirúrgica impecable, ganando territorio, haciendo retroceder a Ucrania y ahora ha dañado la infraestructura energética en Kiev. Vaya, ahora las fuerzas ucranianas están sin municiones, sin soldados, sin armamento y sin posibilidad de que le llegue algún tipo de ayuda. Incluso actualmente no tienen cómo movilizar la asistencia a los soldados que se encuentran en combate. Esto, sin duda alguna, va a hacer que Occidente tenga que replantearse su enfoque si van a esperar que la derrota de Zelensky sea evidente, contundente, o si van a dar un paso atrás antes que el barco caiga. De todos, amigos de Prensa Alternativa, Rusia sigue avanzando y no va a ceder. Lo dijo el presidente Vladimir Putin, no va a haber piedad, van a ser destruidos todos los mercenarios y todos los intentos de la OTAN en querer profanar el suelo ruso. Yo soy Mirevis Gutiérrez y de verdad ha sido un placer poder estar acá con ustedes para compartir el desarrollo de este conflicto bélico que mucho tiene que ver con nuestra patria grande. Las consecuencias de este conflicto siguen estando. Veremos entonces hasta cuándo y hasta dónde va a permitir Occidente que Zelensky siga drenando las pocas reservas que le quedan. En todo caso, nosotros estaremos acá en Prensa Alternativa para brindarles a ustedes todo lo que se desarrolle en el mapa geopolítico mundial. Será hasta un próximo video. Chao, chao.